Desde Rincón de los Sauces, Neuquén, Argentina y el mundo. Ministerios Vida y Paz para las Naciones. Vida y Paz para las Naciones. Te invita a escuchar un mensaje de revelación, poder y de milagro en la voz del pastor Sergio Farías. Gracias, Señor. Amado Padre, te damos gloria, te damos alabanza. Espíritu de Dios, llena este lugar con tu presencia, con tu unción. Gracias por esta mañana preciosa. Ministra nuestros corazones, ministra el corazón de quienes están presentes. Revélate en esta mañana maravillosa, en esta mañana activadora, en esta mañana de entrega y de revelación, Señor. En esta mañana de rendimiento y de postrarnos delante de tu presencia. En esta mañana de rendir nuestro corazón, porque tú no rechazas un corazón humillado. Oh, exaltamos tu nombre eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Buenos días para todos. Buenos días para todos y para todas. ¿Cómo estamos? Gloria a Dios. Tome asiento. Es una mañana muy bonita del Padre, que Él ha preparado para nosotros, para que pudiésemos estar. Y qué bueno que hemos aceptado la convocatoria del Santo, porque en todo lugar el Señor está convocando a su pueblo para que nos podamos rendir a Él. Amén. Pero en nosotros queda el poder escoger. ¿Ves? Nosotros escogemos si hacer o no hacerlo, si poner nuestra voluntad de un lado y darle lugar a lo que el Señor quiere hacer. Porque cuando somos convocados, el Señor quiere hacer algo. Amén. Nos quiere decir algo. Antes de ir a la palabra, quiero compartir algo y luego vamos a adorar. Y creo que aleluya, para ir a la palabra. Pero quiero compartir algo. Me voy a tomar el tiempo en esta mañana, tranquilo. Quiero hablar sobre este tiempo. Este es un tiempo muy clave para la iglesia del Señor. Amén. Este es un tiempo donde Dios quiere, en medio de la adversidad, de la dificultad, en medio de escándalos que el mundo está sumergiéndose y donde las grandes potencias, los grandes líderes están perdiendo cada vez más el control, donde ya no saben cómo hacer que la economía pueda afirmarse y tener un panorama positivo, un panorama vivo para la vida de las naciones. Estamos en un tiempo muy específico, pero el tema es que para nosotros los hijos de Dios tenemos la bendición y la manera de nosotros ser prosperados y bendecidos. Quiero hablar sobre, en cuanto a la economía, en cuanto a los principios de Dios que Dios tiene para nosotros prosperar y para que la bendición de Dios repose, porque para la prosperidad tiene que estar una cosa nada más: la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y es la que no añade tristeza con ella. Quiero hablar en el día de hoy y en el día que Dios me permita seguir predicando en los días siguientes sobre diezmo, ofrenda y primicia. Es fundamental para este tiempo, para nosotros su pueblo. Están en el ámbito de la obediencia, pero no hay obediencia si no entendemos los principios. Amén. Abra su escritura, la
Biblia, habla la Escritura en Levíticos capítulo 27, versículo 30, vamos a compartir. Y una de las cosas que tenemos que entender es que Dios quiere que nosotros sepamos que el principio de diezmar, el principio de nosotros dar, ofrendar o dar primicia, ese principio es de Dios. Amén. Es un principio de Dios para bendición a su pueblo, pero que es un principio que es santo. ¿Por qué? Es santo porque es un principio que sale de Él. ¿Para quién? Para su pueblo. Y nosotros tenemos que saber que separados de Él nada podemos hacer. El mundo está dando testimonio de cómo la maldición opera y cómo la maldición se cobra. Del crecimiento de la ciencia, cómo aumentó, creció, y que pareciera que las naciones tienen mucho más favor y mucha más oportunidad, es cuando la avalancha de la maldición está aplastando la vida de muchísimas personas. ¿Por qué? Porque es una riqueza sin la bendición de Dios. Es una riqueza sin la bendición de Dios. Entonces, en cuanto a diezmar, en cuanto al principio que Dios nos ha dejado establecido para nosotros dar, es un principio de pacto. Escuche bien, el diezmo es un principio de pacto que yo debo reconocer. Es un principio reservado de Dios que es santo, pero también es un principio de pacto que no lo hice yo, no lo hace usted. Dios se determinó a manifestar. ¿Para quién? Para con su pueblo, ¿sí? Y nos da la capacidad de obtener riqueza. Riquezas que son duraderas, ¿sí? Porque son riquezas que están conectadas a la eternidad. Amén. Y entonces fíjese, dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, que ahí habla también de la primicia, de Jehová es. ¿De quién es? De Jehová. No es de un apóstol, de un profeta, de una institución, es de Jehová. ¿Sí? Dice, es cosa dedicada a Jehová. ¿Qué es lo que es? Es cosa dedicada, dice, a Jehová. Ahora bien, vamos al libro de Malaquías. Vamos a compartir algo aquí. Es una porción que nosotros hemos enseñado muchas veces, pero quiero soltar un principio que enriquezca nuestro andar en comunión con el Señor. Dice, porque yo sé, Malaquías 3, versículo 6, ¿sí? Porque dice, porque yo Jehová no cambio, ¿verdad? Jehová no cambia. Y algunos separan la escritura como si fuese dos libros y es uno solo. No, es del antiguo pacto. No, es de la ley. No, es de... Entonces hay un apartamiento allí que el hombre quiere hacer en su naturaleza. Y el Señor dice que diezmar, tomar el fruto de la tierra, ¿sí? El dar el principio de cada cosa, es un principio de Dios que es santo y que es un pacto eterno, ¿sí? Hecho por el Señor. Amén. Es un principio de pacto. Entonces dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumido. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Fíjese, aquí preguntan, porque como que estaban desorientados y preguntándose en qué tenemos que volvernos. Aquí fíjese que vemos cómo ellos se habían apartado de alguna manera, habían abandonado a Dios y no sabían cómo regresar a Él. Ahora Dios se le aparece y les habla a su pueblo y
hablándoles de que ellos se habían apartado y que ellos habían abandonado algo tan importante como diezmar, como ofrendar. De tal manera que cuando ellos fueron confrontados, le preguntaron al Señor, ¿por qué? Porque cuando una persona olvida el principio de dar, olvida el principio de lo que es diezmo, que es santo y es consagrado y es apartado para Dios, ¿sí? Lo que olvida el cómo regresar a Dios en este aspecto de crecimiento, de prosperidad, de bendición de Dios. Tiene la capacidad natural de pecado nosotros de no saber cómo nosotros volvernos a Dios. Sin embargo, aquí cuando deja registrada la palabra, el Señor con cuerdas de amor le habla a su pueblo, y cuando le preguntan en qué nosotros nos hemos apartado, en qué de qué nosotros nos tenemos que volver, el Señor le tuvo que aclarar en el versículo 8. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Dice: pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? Mire, fíjese, porque la característica de deshonrar el principio de diezmar que el Señor le ha dado a su pueblo, a todo hombre sobre la tierra, cuando olvidamos nuestro principio, que es un principio de Dios, pero es un deber nuestro, cuando olvidamos ese principio, olvidamos nosotros cómo regresar a Él. El Señor le seguía hablando, ¿sí? Y le preguntan ellos: ¿en qué te hemos robado? Y sigue diciendo: en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis, dice, robado. Gloria a Dios. Fíjese, si nosotros diezmamos, en cuanto al diezmo, una de las cosas es que tenemos que entender: la bendición de Dios es la que está de nuestro lado. Aquí lo dice la Escritura. Si nosotros no ponemos en práctica nuestro dar, nuestro diezmo, ¿qué es lo que pasa? No solamente al pueblo de Dios. Esto no pasa por el pueblo de Dios. Es un pacto que Dios hizo con el hombre. Es un principio que Dios le soltó y le reveló al hombre. Olvídese de la iglesia cristiana aquí, que este es un principio del hombre directamente con Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos allí en práctica el diezmar, la bendición, dice la palabra, que estará del lado nuestro. De lo contrario, lo que estará es la maldición. Cuando no lo hacemos, la maldición viene a nuestras vidas. ¿Por qué viene la maldición? Porque no honramos el principio de Dios. Y al no honrar el principio de Dios, nosotros caemos en maldición. Porque es algo que es de Dios. Y Dios lo apartó como una herencia perpetua. ¿Para quiénes? Para quienes se dedican al Señor, a la obra, al ministerio. Y ellos también deben hacerlo, de diezmar. Entonces, hay un pacto porque hay algo determinado de Dios, que las naciones, en cierta manera, hoy más que nunca se están olvidando. Y toda la maldición de pobreza que hay en las naciones y que está creciendo, en naciones donde el hambre, fíjese el porcentaje elevadísimo en estos últimos meses, donde ha llegado significativamente a la Argentina el hambre. ¿Cuánta gente está cayendo en la pobreza? Diariamente muchísimas familias están cayendo en la pobreza extrema. ¿En dónde? En nuestra Argentina. Pero todo pasa porque hemos estado operando en maldición. Porque hay una nación que también, como muchas y todas las naciones, se han olvidado del principio para prosperar y operar en la bendición de Dios. Entonces, estar en maldición significa que Dios renuncia al hombre por causa de la maldición. Mire, una persona en maldición, Dios es obligado a renunciar a esa persona. En maldición, Dios se ve obligado a renunciar a ella. Por eso la persona, cuando toma decisiones en esta vida y las decisiones van contrarias a los principios de Dios, el día que le toca partir, Dios no tiene parte con esa persona. La salvación le alcanzó, tuvo la oportunidad
de reconciliarse con el Señor, pero sin embargo operó bajo maldición y no quiso operar bajo bendición. Esta mañana va a ser una mañana para sanar nuestra mente y nuestro corazón con respecto a esto, ¿sí? Fíjese, Dios siempre va a dar un periodo de gracia. Y yo le voy a dar un ejemplo aquí. El Señor siempre, a la vida de toda persona que lo acepta como su Señor y Salvador de su vida, Dios siempre a todos nosotros, sus hijos, nos da un periodo de ¿qué? Nos da un periodo de gracia cuando nosotros somos salvos. ¿Para qué? Para entrar nosotros en la revelación de dar nuestros diezmos. Siempre, a todo hombre y a toda mujer. Hace unos días estábamos ministrando un matrimonio que nos llamó para sembrar, diezmar, y fuimos. Y mientras estábamos soltando el principio, yo le enseñé esto, de que cuando comencé a servir al Señor, el Señor impartió gracia sobre mí. Y esa gracia que me impartió, a usted se la impartió también, ¿sí? Él nos da un periodo de gracia, un periodo de tiempo, ¿sí? Cuando nosotros somos salvos, para entrar en la revelación de lo que es dar. Y el Señor nos comienza a enseñar. Yo me acuerdo en aquellos años cuando tenía 20 años y comencé a hacerlo. Las primeras semanas lo hacía, la próxima semana fallaba. Y así iba y me levantaba y me caía, me levantaba y me caía, mientras iba recibiendo la revelación de la palabra de lo que significaba dar. Pasaron los meses y eso dejó de tener en mí, ¿sí?, operación, para volcarme a entender los principios de Dios. Pasaron los años y la revelación aumentó. Ahora, esa gracia que yo recibí en aquellos años, que fue un periodo de gracia, cuando yo recibí salvación, ¿sí?, era para que entrara la revelación. Una vez entrada la revelación, queda en mí escoger si voy a obedecer o no. Pero nadie podrá decir que no hubo un periodo de gracia para arrepentirse, para volvernos a Dios. Entonces hoy estamos en un tiempo donde la gente no sabe qué hacer, donde el dinero que gana no tiene valor, donde las empresas quieren huir antes de quedarse, porque no ven promesa de ganancia, porque la maldición en este tiempo final está cada día más en aumento, está cada día más en crecimiento. Santiago dice en 4 versículo 17 que sabiendo hacer lo bueno, nosotros no lo hacemos, nos es considerado a nosotros pecado. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener una mayor dimensión de lo que es diezmo, de lo que es ofrenda y de lo que es primicia, es un principio de Dios dado a los hombres, pero que también es algo que es santo. Y lo que es santo es algo que Él apartó, lo separó. Entonces, el no diezmar es algo serio para las naciones. No diezmar para una provincia es algo serio. No diezmar para las naciones del mundo, no ofrendar, no reconocer a Dios, no poner a Dios primero en todo lo que recibe de la tierra, ¿sí?, es algo serio porque trae consecuencias serias. Por eso están todas las situaciones que pasan al mundo global, donde las naciones se ven comprometidas, donde pierden millones, miles de dólares, donde la naturaleza no respeta al hombre, donde la fauna no está respetando al hombre, donde el mar ya está impulsado por causa de la maldición a querer devorar al hombre. ¿Pero por qué? Por causa de la maldición que está operando. Cuando ocurren a veces devastaciones por temporales que hay, todo eso se debe ¿a qué? A la maldición que hay. Entonces el Señor se ve obligado a renunciar al hombre en maldición. Aunque nosotros tenemos un Dios de amor y misericordia, pero debemos entender nosotros que a medida que la gracia, el periodo de gracia llega a nuestra vida cuando somos salvos, somos nosotros responsables una vez que se nos da la revelación de lo que es diezmar, ofrendar y dar primicia.
Entonces diezmar es un tema, es algo serio, y nosotros somos los que abrimos nuestra vida a la pérdida si no lo hacemos y al aborto espiritual. Mire, los diezmos, las primicias, las ofrendas están ligadas directamente a un ámbito espiritual. Por eso el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu. Por eso siempre va a haber una apertura de gracia cuando nosotros somos salvos, para que la revelación llegue y nos pongamos a cuenta con Dios. Y el Espíritu Santo nos comienza a dar convicción. Y una vez la revelación haber llegado y entrar y operar y nosotros poner en acción, ya queda en nosotros escoger dicha realidad de principios que vienen de Dios. Amén. Entonces tenemos que guardar muchísimo nuestro corazón, porque esto de diezmar es muy serio. Es algo que el Señor preparó. Y sabe que al pensar en todo esto, cuando el Señor nos enseña, yo creo que solo un necio le puede robar a Dios. Solo un necio puede robarle a Dios, porque es necedad robar un principio de Dios. ¿Entiende? Es una locura. Entonces tenemos que guardar más que nunca nuestro corazón en este tiempo y determinarnos ser gente con el deseo de ser prosperado por causa de la bendición de Dios, porque somos personas que estamos poniendo en práctica los principios de Dios en cuanto al dar. Gloria a Dios. Ahora fíjese, el principio del diezmo puede ser un amigo mío, un amigo de mi casa y de mi generación, o puede convertirse en un enemigo para mí. Eso depende según donde esté mi tesoro. Si mi tesoro está en los principios de Dios, la bendición de Dios que se desata a través de los principios de diezmar, de ofrendar y dar primicia. Primicia es el principio, es poner primero a Dios. Diezmo es el principio, es poner primero a Dios. Ofrendar es poner a Dios en primer lugar, más que todas las cosas. A veces nos juega una mala pasada nuestra necesidad, pero es la revelación que tenemos nosotros en nuestro corazón que tiene que jugar un gran papel en nosotros para derribar todo argumento que se quiera levantar contra los principios y las verdades de Dios. ¿Saben cuántos pastores y gente que han agarrado plataforma y hablan en contra del diezmo, ignorando que es un principio de Dios? Usted puede buscar gente que hable en YouTube, gente que hable en contra del diezmo, que el que pide diezmo está robando y que da diezmo no es de Dios, porque eso era un tiempo pasado. Como si Dios cambiase en decidir algo para bendecir al pueblo de Dios, y hoy cambia la manera para bendecir al pueblo de Dios, a su pueblo. Mucha gente tendrá que dar cuenta de eso, porque los principios de Dios no podemos cambiarlos. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él ha dicho. Por eso nos dice: ay de aquel que le agregue una palabra, una tilde a la escritura. Entonces, cuando diezmamos nosotros de nuestros, fíjese, ingresos, debemos separarlo de nuestro corazón. Aquí quiero enseñar esto. ¿Sabe el gravísimo problema que hay cuando nosotros diezmamos, damos la ofrenda, damos primicia o damos diezmo? El grave problema en el que estamos cuando no lo separamos del corazón y cuando no lo separamos de nuestra mente. Es gravísimo. ¿Por qué? Porque cuando no nos separamos de nuestro corazón y de nuestra mente, nuestro corazón y nuestra mente quiere la recuperación de lo que dimos. Y el diezmo no es recuperable. El diezmo es el sello de mi bendición. La primicia es el sello de mi bendición, de yo ser un bendito sobre la tierra. Amén. Y esto no tiene que ver con la vida de una persona que tiene una necesidad extrema, y por la necesidad extrema que tiene no dar, porque se supone que el dar es el que va a quebrantar la operación espiritual de pobreza allí. ¿Sabía usted que si toda la iglesia de Cristo, de forma global, nosotros obedeciéramos la palabra como la palabra nos está enseñando en las congregaciones,
en los lugares donde nos congregamos, gente que no tiene casa no tendría necesidad, porque del pueblo mismo saldría. ¿Sabía usted? Pero la ausencia del dar nosotros ha hecho que aún el pueblo, por la maldición de gente que conociendo la revelación, retener el dar, retiene el avance del reino, el abrigo al pobre, al desnudo, el alimento al hambriento, no llega. ¿Por qué? Porque el pueblo, el hombre, está bajo maldición. Entonces, una vez que yo recibo la revelación, porque la gracia vino a mi vida, yo escojo obedecer y hacerme amigo de la bendición de Dios, que no se convierta en mi enemigo. Vio que en Levíticos, vuelva a Levíticos si quiere, al mismo capítulo que estuvimos al principio. Gloria a Dios. Levíticos, cuando usted encuentra el siguiente versículo del versículo 30, el capítulo 27, versículo 31. Y si alguno quisiera rescatar, acá está la palabra rescatar. ¿Qué quiere decir rescatar? Volver a tomar. Y si alguno quisiera rescatar, ¿por qué quiere rescatar a alguien lo que es sagrado de Dios? Porque no lo apartó del corazón. Yo tengo una ofrenda aquí que yo aparté y separé esta mañana solo para el momento de mi ofrenda. Pero yo mucho antes ya determiné que esta ofrenda que tengo no tiene que estar ya más en mi corazón. Lo mismo es el diezmo. Cuando yo estoy dando, yo me tengo que asegurar que en mi corazón no esté más, que en mi mente tampoco esté más, porque si no, de lo contrario, lo que yo voy a buscar de alguna manera es rescatar lo que ofrendé. O sea que yo nunca lo solté de mi corazón y de mi mente. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque estés dando de esta manera, estás en maldición, porque le estamos reclamando algo directamente a Dios que no es legal. Entonces literalmente tú no vas a recuperar lo que diste allí, pero mañana tú no vas a ofrendar, no voy a ofrendar o no voy a diezmar, porque pedí rescate porque no lo solté de mi corazón antes. Entonces hay mucha gente en maldición porque aunque diezma, aunque ofrenda o da primicia, no lo suelta de su corazón. Y Dios no puede prosperar a la persona que está en maldición. ¿Por qué? Porque la palabra ya vino, el momento de gracia vino mientras recibió la salvación, y la revelación vino para que pusiera por obra, porque Dios no va a obligar a nadie. Yo nunca fui obligado a ofrendar, nunca yo fui obligado a diezmar o a dar primicia, pero sí tomé la palabra de Dios. Entonces cada vez que se nos suelta principio, usted no lo tome como una norma obligatoria, entienda que es una revelación que tenemos que tomar. Y en este tiempo tan alocado en el que nosotros estamos, la pobreza va a aumentar, la maldición va a crecer. Estando la maldición operando, más muertes van a haber, más muertes. Los tiempos cada vez más se van a cortar. Estaba viendo hace unos días o semanas atrás, un video de un científico del planeta Tierra, cómo en el 2019 repentinamente el giro del mundo, del planeta, se aceleró. Y ese mismo científico hizo el estudio hasta el 2020 y se dio cuenta que de un año al otro agarró una velocidad más fuerte la Tierra. Porque la palabra lo declara, que en el tiempo final Dios va a cortar los tiempos, va a cortar los días por causa de sus escogidos, porque la maldad del mundo se va a aumentar y por guardar a los escogidos el Señor va a cortar los tiempos. Y él habla en ese estudio con imágenes que da, es que para el 2021, aquí ya estamos, ¿verdad? Para esta fecha va a tener que pensar el mundo, ¿sí? Organizar cómo hacer que las 24 horas se puedan mantener. Mire, esto no es algo que pasa por pasar, porque el enemigo buscará confundir los tiempos.
Entonces la ciencia se está dando cuenta que el mundo está más, el globo terráqueo está girando cada vez más rápido y los días son más cortos. Y dijo, 2021 va a pasar muy rápido, más rápido que todos los años por demás, por la velocidad que está tomando la Tierra. Ahora, ellos no entienden por qué la Tierra está agarrando velocidad, pero la Escritura sí nos enseña, porque estamos en los tiempos finales. Estamos en los tiempos finales. Entonces, cuando nosotros diezmamos de nuestros ingresos, debemos ¿qué? Separarlo de ¿qué? De nuestro corazón y de nuestra mente. Y debemos asegurarnos de diezmar con fe. Diezmar con fe. Porque cuando yo diezmo, cuando ofrendo, doy primicia, cuando no lo doy con fe, a Dios no agradamos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El principio, fíjese, de diezmar, de dar primicia, ofrenda, es una manera de pensar. Eso es diezmar. Cuando cambia nuestra manera de pensar, porque diezmar, ofrendar, dar primicia, es una manera de pensamiento. Es por principio, pero es una manera de pensar. Porque es la manera de pensar de Dios para mí prosperar, para mí bendición. No es como yo invente diezmar o como yo invente ofrendar o como yo invente dar primicia. Todo está aquí escrito para que yo lo haga bien. La primicia es el principio de todo y es dar lo mejor. El diezmo, la palabra diezmo viene de una décima, o sea, el 10%, donde yo estoy dando porque es un principio de Dios y es un pacto de Dios que hizo con su pueblo. Pero también es el principio. Es lo primero que yo estoy separando para el Señor. Entonces, como propuso mi corazón, porque yo he trabajado y edificado mi mente, como propuso mi corazón, yo ahora puedo ofrendar. Porque mucha gente toma esa palabra de que como propuso tu corazón, ve y ofrenda. Claro, pero no le está hablando a una persona en maldición. No le está hablando a una persona que no sabe diezmar y que no sabe dar primicia. La persona que diezma, que ofrendamos, porque sabemos que es un principio eterno, es un principio de Dios. Nuestro corazón puede proponer ofrendar, pero cuando propone bien, porque nuestro corazón está circuncidado, nuestro corazón está santificado. Entonces el principio de dar viene de saber de dónde procede la bendición. Hay personas que no saben hacerlo, no saben dar, porque no saben de dónde proviene la bendición. Entonces la gente cree que el poder de su fuerza, el poder de su mano, lo está prosperando. Y no es así. Porque dice Salmos que la tierra, que el oro y la plata, sí, son pertenencias de Dios. Que la tierra y su plenitud y todo lo que hay de Dios son. Y el hombre cree, nosotros creemos en nuestra naturaleza de pecado, que el poder de mi fuerza me ha dado todo lo que tengo. Entonces usted ve un Caín, cuando va a ofrendar, escoge en su corazón cómo hacerlo, pero resulta que él no entendió el principio de lo primero, que es Dios. Mientras Abel entendió el principio, él entendió de dónde provenía la bendición, de dónde provenía lo que él tenía. Por eso ofrendó como ofrendó. Y Caín ofrendó como ofrendó porque lo propuso en su corazón, pero hacerlo a su manera, porque no tenía en primer lugar a Dios. ¿Por qué le hablo de esto? Porque los tiempos que vienen, los que nos guardará es la bendición de Dios. Es no estar nosotros en ¿qué? En maldición. Entonces el principio, fíjese, de nosotros dar, es el principio de poner a Dios en primero, pero también es el nivel más alto de agradecimiento al Señor. Algunos ya tenemos años haciéndolo esto. Años, mes tras mes, semana tras semana. Pero es el nivel más alto de agradecimiento que tenemos hacia Dios. Entonces no hay que darle lugar a la maldición en este tiempo. La maldición va a crecer más. Gente que va a deshonrar más a Dios, pero somos nosotros que tenemos que marcar la diferencia y manifestar la luz
y tener confianza que aunque se cierren puertas, se cierre empresas, se cierren fuentes que traían recursos normalmente que conocíamos como algo cotidiano, la manera de ir a buscar un trabajo, la manera de presentarnos con un currículum para que nos abran las puertas y tener un sueldo, aunque todo eso se está cerrando, para Dios, la infinidad de Dios va a prosperar a su pueblo aún pese a las caídas económicas que van a haber. Entonces, el principal propósito, y termino con esto, de los diezmos. ¿Cuál es el principal propósito de diezmar? ¿Y cuál es el principal propósito de dar ofrenda, dar diezmo? El principal propósito es ser agradecidos. Nosotros mostramos agradecimiento a Dios. Mostramos agradecimiento. Y esto es para gente entendida. Sabe que la escritura habla, después usted lo lee en Jeremías 44, el Señor le habla a su pueblo porque empezaron a ser perseguidos por el enemigo, torturados por el enemigo, y sus vidas les comenzaron a ser quitadas, aún hasta sus niños. La economía les fue quitada y se les apareció el profeta Jeremías. Ahora, cuando todo esto pasó, ¿sí?, el incremento se les había acabado, pero sabe que ahí Jeremías está hablando la condición que había en el pueblo, y habla de la reina del cielo, que ellos ofrendaban a la reina del cielo. Y es más, cuando vino el profeta, aunque se estaban muriendo, aunque había pestilencia, aunque habían enfermedades, confrontaron al profeta Jeremías, le dijeron: mira, nosotros ofrendamos a la reina del cielo, ¿sí?, hacemos ofrendas aquí y allá y nunca nos faltó el pan. O sea, solo una persona impía puede hablar de esa manera, porque esa gente conocía a Dios. Y usted sabe que una persona maldecida, la característica que tiene es que no sabe ocuparse de Dios. Una persona maldecida no sabe cómo ocuparse del labor que le corresponde como iglesia. No sabe, porque el maldecido está cegado. El maldecido está cegado. Entonces, hoy, ¿qué es lo que vemos? Cada día el incremento, ¿sí?, que la gente está obteniendo, el incremento de ser un impío, porque es un espíritu que viene por causa de la maldición, de estar en maldición y no en bendición. Ahora, la palabra esa impío es persona que carece de la virtud de Dios. La persona impía es que niega a Dios en sus incrementos. Esa es una persona impía, que niega a Dios en sus incrementos. Entonces, debemos abrazar esto y tomarnos de la palabra que dice ahí en Mateo, que la reconocemos, Mateo 6, que habla en el versículo 33, ¿sí? Busca primeramente el reino de Dios. Porque cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, Dios dice: yo me voy a ocupar de ti. Ahí la palabra nos enseña que Dios no se va a ocupar de nadie que no se ocupe primeramente del reino de Dios. Y sabe, Dios no tiene necesidad de nuestros recursos, pero Él es fiel a sus principios. Él es fiel a sus principios. Entonces, para contrarrestar la maldición que hoy está operando, la revelación está en diezmar, en no cesar nosotros de confiar cuando damos primicia, pero asegurarnos que cada vez que lo hacemos, lo hemos soltado de nuestro corazón. Lo hemos soltado de nuestro corazón. Hay congregaciones que estos años de pandemia han sufrido muchísimo económicamente, porque se acostumbraron a esto. Vení, Gaby, toma, ayúdame, ponete acá. De traer los diezmos al alfolí, ¿sí? Ahora vení a mí. Y asegurarse que el pastor toque ese sobre. Entonces hay congregaciones donde miles de personas, en congregaciones grandes, se han tenido que ocupar, ancianos y toda una congregación de líderes, para ministrar diezmo por diezmo. Y ahí está. Y en el tiempo de pandemia, la gente dejó de hacerlo, porque el problema de este canje es que nunca lo soltó del corazón. Entonces la gente no sabe diezmar. Le duele transferir, nos duele transferir. Yo me gozo cuando nosotros transferimos cada vez a nuestros apóstoles y nos esforzamos de hacerlo.
Cuando comenzamos aquí, había niños que diezmaban monedas de 50 centavos. Y yo abría los sobres y lo que había eran 50 centavos, 1 peso, 2 pesos. Y yo con toda mi responsabilidad anotaba en el libro que tengo anotado su nombre y su momento de diezmo. Para mí podría ser sin valor, porque no se trata de la cantidad, se trata de la obediencia. Entonces tenemos que aprender esto, que esto va a contrarrestar la maldición en la que el mundo se está incrementando, en la que el mundo se está metiendo. Hace unos años comencé yo a debitar, que ya hace unos años y ha ido aumentando los meses, a debitar una ofrenda especial que no tenga nada que ver con la iglesia, que tiene que ver con la medicina, que tiene que ver con ayudar en zonas de gran pobreza. Y me caen los correos allí agradeciendo, y a veces me olvido de eso, de que lo estamos haciendo, pero comenzamos a hacerlo, porque eso debe ser el corazón de la iglesia, el corazón del pueblo de Dios. Pero estamos tan inmersos en nuestra necesidad. Todos los que estamos aquí tenemos necesidades, algunos muy básicas y otros que no son tan básicas, pero con la misma intensidad quieren devorar esa necesidad y no esperar el tiempo para esas cosas. Estaba entrando ahí al baño hace un ratito, y cuando estaba lavándome las manos, el Espíritu de Dios me hizo recordar cuando sembramos la casa que nos sembraron a nosotros. No hicimos nada para ganar. Una familia sembró la casa y nosotros nos fuimos a vivir. A los 3 meses el Señor me la pide. Al levantarme a la mañana yo le dije a mi esposa, te tengo que decir algo, y ella me dice no. Y no se lo había dicho todavía, porque ya se imaginaba. Entonces le comenté y dijo, así como te revela el Señor a ti, me lo tiene que mostrar a mí también. Entonces le dije, está bien, no hay problema. Ese mismo día, a través de otra persona, esa persona soñó entregando a mi esposa la llave de la casa. Cuando yo salí del baño, dice, ¿te recuerdas cuántos años haces que has sembrado la casa y no tienes tu casa? Entonces tenemos que guardar nuestro corazón. Cuando nosotros soltamos esas cosas, las soltamos de verdad. Nosotros no tenemos ningún compromiso que esté lidiando con eso, de querer que nos reembolsen, que nos vuelvan a regresar eso, y que nuestro corazón lo apegamos y nuestra mente la apegamos a la bendición de Dios. ¿Por qué me tomé este tiempo de hablarle? Porque el grado de pobreza que se viene, que usted tiene que cambiar la manera de buscar trabajo. El mundo se está reinventando y reinventando, y la iglesia debe entender que estamos en la época de transferencia. Y si usted no se relaciona con el mundo electrónico, la transferencia no llegará, y que usted no se puede encajonar en algo que usted comenzó a trabajar desde una plataforma y seguir con una mentalidad de pobreza esperando cada mes cobrar eso, porque es lo mismo una mentalidad de pobreza. Tenemos que romper eso. Y el objetivo de Dios de prosperarnos, ¿sabe cuál es? De que tú recibas de esto, de aquí, de allá, de aquí, de allá, con el fin de manifestar el reino a través de tu vida. Si el Señor nos llega antes y nosotros hacemos bien las cosas, cada uno de los que están aquí hacemos bien las cosas, tiene que llegar la manera en que de cada uno de nosotros, a gente que no tiene casa le podamos comprar casa. A gente que no está preparada para meterse en la tecnología, tener gente preparada para que los preparen a ellos, por viejos que sean, prepararlos en la tecnología para que ganen recursos. Entonces, pero no puede ser desde un ámbito de maldición, porque cuando logremos tener grandes cantidades, no le daremos a Dios. Alguien nos dijo, pastor, mientras yo estaba en el banco, pensaba que lo que le iba a dar era mucho. Dudé muchísimo de hacerlo, pero aquí estoy. Venció. ¿Pero por qué? Porque cuando hay maldición,
cuando hay maldición, cuando nosotros no tenemos el hábito de desprendernos de lo que es un principio de Dios, que es de Dios. Hermanos, la palabra es de Dios, no es de un pastor, de un apóstol, de un profeta. Pero por años los apóstoles, los profetas, no todos, pero muchas personas que están en el apostolado se adueñaron de lo que es la palabra de Dios y han obligado a la gente a honrarle más que a Dios. Y Dios no comparte la gloria con nadie. ¿Me está entendiendo? No. Este lugar tenemos que nosotros centrarnos, más allá del tiempo que estamos viviendo, que si Dios nos ha puesto en este lugar, ¿sí?, sea para prosperar, y que cada vez que entre una persona en necesidad, nosotros tengamos la respuesta para ello. Que yo pueda llamar a fulano de tal y decirle: necesito que te dediques a esta familia. Esta familia tiene cierta necesidad. Tú lo puedes ayudar. E ir a otra familia y decirle: necesito que la familia que va a ayudar nuestro hermano en esta área, tú lo vas a ayudar para que tecnológicamente se levante. Pero tenemos que tener gente en tecnología. Cuando está la bendición de Dios, hermano, nosotros no tenemos duda para hacer el trabajo. Pero cuando está la maldición, siempre estamos en necesidad. Debemos poner primero a Dios. Eso es lo que hay que hacer, poner primero a Dios. Entonces nosotros vamos a ver la bendición de Dios reposar en nuestras vidas. Este es un tiempo que si nosotros no estamos dentro de la bendición de Dios, corremos riesgos, peligros enormes. Si usted entra a una plataforma, no se quede hechizado en una plataforma. Hablaba con Gaby y Gaby me comentaba de una plataforma Amazon. Yo Amazon la he utilizado hace mucho tiempo, hace unos años, porque soy de consumir muchos libros. Pero en la misma aplicación, ¿sí?, allí está, me decía Gaby, la oportunidad de ¿qué? De comprar un producto. Tú te haces, cliente no es, ¿cómo es? Te haces afiliado. Tú compras una olla, ¿sí?, un sartén system, que no se pega nada. Y, bueno, usted lo compra y usted promociona a sus clientes, pero usted paga el producto que le sale 500 pesos, Amazon te lo da. Pero tú después lo puedes vender 1000 veces si quieres. Solo una vez lo compra. Amazon se encarga que tu dinero vuelva a ti del gasto que hiciste, pero el resto, cuando la gente compra, Amazon se encarga de enviarle esa olla al que lo compra a través de ti. Y tú estás ganando por esa olla que compraste. Una sola vez, para venderla 1000 veces, que lo proveerá Amazon, pero que tu cuenta va a recibir un porcentaje de cada venta que haces. Entonces hay maneras diversas de prosperar, pero la iglesia no se despierta cuando está en maldición. Entonces debemos aprender ahora, entender que a través de lo económico y lo financiero no nos podemos mover como la gente que no conoce a Dios. Debemos aprender a poner primero a Dios, porque hay gente que se está metiendo para crecer a través de esta plataforma, pero vive con esto. No sabe orar, no sabe ayunar, no tiene tiempo para Dios. Está en un problema. Dios no quiere la prosperidad esa. Por eso el apóstol le dice: amado, yo deseo que sea prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Qué le está hablando de prosperar el alma? Está hablando de directamente del sacerdocio que está teniendo con Dios, del compromiso que Dios tiene con su llamado, que Él tiene con su llamado. Así le dice el apóstol: que seas prosperado en todas las cosas. Porque él evidentemente, Timoteo, amaba a Dios y era un hombre celoso y santo delante de Dios. Pero extendió la revelación el apóstol y le dijo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces tenemos que hacer ciertas cosas sin dejar de hacer esto primordial, que es el principio de todas las cosas. El estilo de hacer currículum para entrar a una empresa, tiene que entender que esto se está secando, se va a acabar, se va a terminar ya del todo. Entonces tenemos que romper nuestra cabeza y salir de eso. El mercado físico que nosotros conocemos como físico ha cambiado por un mercado virtual. Entonces usted puede vender productos, mercadería al por mayor, trabajando virtualmente sin tener un paquete en casa.
Porque hay estrategias y maneras saludables e íntegras para ser un proveedor, una conexión directa para acercarle al consumidor. Pero cuando nos cerramos con nuestra mente, Dios no puede prosperarnos allí. Dios quiere prosperarnos, pero estamos ligados, sí, atados a que si este es mi patrón, de alguna manera el tipo me la va a tener que pagar toda. Se va a tener que ocupar de mí, de mi casa, de mi familia y de mis generaciones. Eso se acaba, tenemos que entender eso. Las empresas no saben qué hacer hoy con la gente. Yo hace unos años estudié de un periodista extraordinario que es del mundo de las robóticas que él habla. Y él habla que para estos años ya estamos en los años que él hablaba. Él no es cristiano, pero como que el tipo profetizaba, porque él ha ido, ¿sí?, a países del primer mundo, que no existe eso, países del primer mundo. Lo llaman porque por la tecnología que tienen, ¿sí? Pero el mundo es el mundo, punto. Las naciones son naciones y punto. Pero lo llaman del primer mundo, donde habla la desaparición de abogados, de secretarios, de maestros de colegio, de arquitectos, de... Ay, no me sale ahora que tenemos nosotros de que nos hacen los papeles. Escribanos. Habla de un montón de empleos que desaparecerán. No se van a conocer más. Porque el mundo de la tecnología lo está haciendo. Para estar en la bolsa de valores, algo que me decías, creo que de un robot que se compra que es virtual. Es un robot inteligente que antes la gente tenía que estar horas tras horas para estar metido en la bolsa de valores, comprar, vender, sacar, comprar, vender, sacar, comprar. Y ahora hay robots que usted compra en bolsa de valor, que te hace el trabajo y te trabaja las 24 horas. Entonces nosotros tenemos que ensanchar nuestra mente y no conformarnos con esto que hemos logrado, que tenemos. Tampoco amargarnos con lo que tenemos que no nos permite a más. Disfrutemos la bendición de Dios, hermano. Disfrutemos la grandeza del Padre para nuestras vidas. Odie el espíritu de pobreza. Aborrezca el espíritu de pobreza. Enójese con la situación en la que pueda estar. Y háblele a la pobreza y dígale: basta, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú no eres parte de mi vida. Te reprendo, te deshago en el nombre de Jesús. Declarar que la reina del cielo no tiene oportunidad conmigo, pero asegurarnos de que entendemos los principios de Dios. Que entendemos los principios de Dios. Que entendemos los principios de Dios. Este mes nosotros estamos muy comprometidos con UMA. Y sabe, Dios nos ha sorprendido, nos ha bendecido. Mi esposa se ha enamorado con la beba, con la nena, y está haciendo locuras. Y el Señor, Él es fiel. Nosotros pusimos, además de todo este desafío, pusimos nuestro vehículo a la venta. Porque ya planeamos venderlo y ya. Pero empezar a hacer inversiones y todos estos gastos que tenemos, enfrentarlos. Y oramos para que el Señor, yo le dije: Señor, mientras venía el jueves, porque no sé cuánto en la tesorería la iglesia nos debe a nosotros de ofrenda. Nosotros cada año sabíamos llegar en ofrendas que dábamos, aparte de nuestra ofrenda, comprábamos cosas que era de nuestro dinero y quedaba en la cuenta de la tesorería para devolvernos, y nunca llegaba. Entonces, este año también algunas cosas, y yo le digo: Señor, aunque ese dinero yo sé que lo hemos puesto nosotros y que el ministerio tendría que tener el deber de reintegrarnos a nosotros, y yo le dije el jueves: Señor, yo no quiero tomar de la ofrenda, aunque es nuestro dinero, porque el ministerio está en deuda con nosotros. Entonces yo no quiero tomar. Yo le decía a mi esposa, ayer fue que te dije, o antes de ayer, yo te dije: negra, sabes que yo estuve orando sobre esto. Y Dios inmediatamente me respondió. Nosotros estábamos en Neuquén a mitad de mañana. Una persona que nos llamaba. Allí pudimos contactar con ellos y
el Señor suplió el dinero que yo necesitaba. Porque Dios es fiel. Tenemos que aprender la fidelidad de Dios. Lo que me pasó ahí en el baño, no sé lo que Dios quiere conmigo ahí. Cuando me habló de la casa, yo ni lo había pensado. Pero al lavarme las manos fue audible lo que se me impartió. Ahora no sé lo que Dios tiene preparado. Le diré en unos días, no sé lo que va a pasar, porque cuando Dios te habla algo, no te habla por hablarte, porque ya tiene pensado hacer algo contigo, ya está. Entonces tenemos que ser personas de bien, asegurarnos el bien de Dios. Los jóvenes que están acá, que son chicos jóvenes, incrementen los recursos, no se gasten el dinero que tienen. Si están diezmando, aprendan de plataforma, comprendan, entiendan, pero aprendan para enseñar, no para aprender, para no enseñarle a nadie. Lo que ustedes saben lo pueden enseñar, y si no lo saben bien, aprendan bien para enseñarlo, porque necesitamos una plataforma mayor, no una plataforma mediocre. Todos los que amenazan hoy a los hombres, que maltratan por un sueldo, todo eso, hermano, está en juicio, ¿sabía usted? Y eso va a caer. Y esto no es para asustarnos. Es que ¿cómo voy a hacer sin sueldo? No, te van a quitar la leche, la vaca. Porque tenemos una vaca lechera y de ahí no la soltamos a la vaca. El Señor va a quitar la vaca hoy en este tiempo a la iglesia, para que aprendamos que por encima de la vaca hay un montón de cosas más para nosotros ser prósperos. Entonces, ¿cómo puede ser una persona impía que no reconoce a Dios su crecimiento? El tipo es tan próspero. Es terrible ser próspero sin la bendición de Dios, porque está en maldición, y un día tendrá que dar cuenta delante de Dios de toda su riqueza, porque la riqueza se quemará y Dios lo va a confrontar allí de que todo lo que él recibió fue de la tierra de Dios, no de él. Nosotros no hemos creado nada, hermano. Ideas que le pueden venir y bajar. Cuando uno está en obediencia y está en movimiento, ¿sí? Está en movimiento. Porque para ser perezoso es muy fácil. Para ser pobre es muy fácil. Porque para ser pobre usted no tiene que hacer nada. Pero para dejar de ser pobre tiene que empezar a dejar de ser, moviendo los pies, determinando hacer algo, moviéndose. Entonces que tengamos, si el Señor nos permite. Yo esta mañana estaba pensando, mientras te hablé algunas cosas, anoche le hablé algunas cosas que hemos decidido, y yo digo, Señor, ¿cuán necesaria es la radio? Tener una radio, salir en vivo, tener una AM, y tener una AM conectada a una FM para salir por todos lados, predicar. Que todos los recursos, la capacidad que todos ustedes están teniendo, puedan tener, aunque sea 45 minutos, una hora, y estar las 24 horas con diferentes equipos, que estén ministrando la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Pero no tenemos radio. Podemos tener la radio que se puede poner, ¿cómo se llama? Por plataforma online, de internet. Pero el que no tiene internet no lo escucha. Muchos dicen, no, ya no se usa más. La antena es importantísimo, tener un dial y poder salir y poder transmitir. La palabra que se está predicando, hermanos, por las redes, que se está bajando, que se abrió la aplicación esta aplicación que se abrió, que dice Pastor Sergio Faría. Entonces, si trabajamos todo esto crece. Pero cuando hay mentalidad de pobreza, la mentalidad de pobreza afecta a todo, hermano. Porque no todo se hace con dinero. Todas las cosas se hacen por principios. Yo a usted le estoy predicando y usted está sentado escuchando esta prédica porque alguien dio algo, quitó de su tiempo, de su vida, para predicarle a usted. Yo, la persona que por medio de ella Dios llevó mi vida a que hoy yo le sirva al Señor, hoy sabe dónde está postrado, en una silla de rueda. Tiene paralizados los brazos, las manos. Tiene que depender de una respiración artificial. Es mi madre. Mi madre, cuando yo estaba enojado con mis padres, maldecía sus vidas, maldecía a mis hermanos. Yo estaba muy enojado con ellos. Deseaba la muerte en sus vidas. Ella sabe lo que hacía. Congregación que se congregaba, a congregación que hablaba por su hijo y le pedía por favor orar y ayunar.
estos últimos años, lo que más le he dicho: mamá, yo soy el resultado de una cosecha. Vos pagaste el precio, mamá. Tienes que tener paz. Quizá el trabajo más grande que tenías que hacer en tu vida era que uno de tus hijos se entregara al Señor y sirva y dependa su vida para Cristo. Entonces alguien siempre paga el precio para que nosotros hoy le estemos sirviendo al Señor, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Capitalizar esto y hacer que el evangelio sea un evangelio santo, un evangelio con justicia. Pero tenemos que entender en el mundo que nos estamos moviendo. Preferimos que nuestros hijos estén horas en la plataforma de esto jugando, menos aprendiendo, menos buscando del Señor. Y es una lucha que tenemos diaria, pero tenemos que vencer, derribar y hacer que nuestros hijos también la bendición se transmita. Entonces yo no le estoy diciendo que usted vaya y renuncie a su trabajo, no le estoy diciendo eso. Estoy diciendo que usted no se quede tan cómodo con eso, porque viene un estado económico y financiero que el mundo global no lo puede sujetar. ¿Por qué? Porque tiene que presenciar el anticristo, su persona se tiene que manifestar, donde él va a traer, entre comillas, presentará la solución global, cómo solucionar la economía. Que de hecho, de paso, si usted entra a la plataforma global del mundo globalista, que es una organización de poderes, ahí ya hay un video en inglés y hay escritos en español que usted lo puede traducir, que para el 2030 se propusieron organizar, todo lo están organizando, que de tal manera, ellos dan una fecha que para el 2030, ¿sí?, tu casa y mi casa, lo que tienes y lo que tengo, dice, nadie será dueño de nada, pero serán felices. Métase, usted va a ver eso. Está en inglés, entonces algunas cosas las va a poder entender, otras no, las que se pueda traducir. Pero usted se da cuenta cómo están preparando todo. Es más, el Papa ya habló, hombres poderosos ya están hablando que necesitan un hombre poderoso, una organización. Y todos sabemos que va a ser una organización de 10 poderes que van a empezar con el nuevo orden mundial. Pero eso no puede manifestarse si la iglesia no se va. Ahora, estamos en el tiempo final. El tiempo final tenemos que trabajar, hermano, para cosechar y tener la cosecha más gloriosa, más poderosa. Pero la iglesia está muy dormida. Nosotros somos muy cómodos cuando cobramos una cierta cantidad porque pensamos que bueno, ya es suficiente. Puede ser suficiente para ti, pero no es suficiente para el reino. Lo que el reino quiere hacer a través de usted y a través de mí. Porque Dios quiere bendecir a la gente. Ancianos que no tienen lugar donde quedarse, la iglesia tendría que tener un lugar donde les demos calefacción, donde le podamos dar alimento. Pero no se puede hacer todas esas cosas si la iglesia sigue en este estado de pobreza. Y todo esto que está pasando, este juicio que está pasando y las muertes masivas que están pasando, es por la dureza del corazón de la iglesia, que Dios ha querido bendecir la iglesia y no ha querido aceptar la bendición, como le pasó a Jeremías. Jeremías se presentó al pueblo de Dios y el pueblo de Dios les retrucó que ellos daban ofrenda a la diosa del cielo, a la reina del cielo. Es una locura pensar eso. Gente que tuvo encuentros con Dios, que venía de generación en generación, gente de pacto, que lograra decir ¿qué les pasó? Lo que les pasó es que dejaron de dar. Cuando uno comienza a dejar de diezmar, de ofrendar, de dar primicia, nosotros lo que viene maldición, pero todo lo que hacemos está en maldición. Y a veces hay mucha gente que logrará que tener sus casas artesanadas, o sea, semejantes casas, semejantes propiedades, y no se va a saciar, va a querer otro terreno, va a querer otra propiedad, va a querer otro negocio, va a seguir robándole al Señor, o sea, negándose al Señor, porque eso es lo que hace la maldición. Y nada de esto nos vamos a llevar. Desnudos llegamos y desnudos nos vamos a ir. Entonces tenemos que ser una gente despierta, que amemos la iglesia, o sea, amemos a la gente, que nuestra preocupación no tiene que estar cuando nosotros realmente nos falta algo para comer. Hermanos, yo he tenido días, nosotros en casa este año, que nosotros no hemos tenido nada para comer un día y ustedes jamás se enteraron. Y eso ha pasado repetidas veces.
que usted podría haber abierto la heladera, encima de la heladera que es grande, más pobre se ve. Pero Dios nos ha suplido. Pero no por eso yo me he renegado, ni mi esposa. Entonces tenemos que seguir creyendo en lo que el reino quiere hacer. Mujeres que pueden trabajar desde una plataforma, ver qué pueden hacer. Mujeres que tienen que costurean, que trabajan la costura. ¿Dónde están? Bueno, acá tu esposa, pero no está, qué sé yo. Allá. ¿Por qué no va ahí? ¿Por qué no crear una plataforma? ¿Por qué no hacer su propio diseño? ¿Por qué no creer que Dios te puede prosperar? ¿Por qué no creer que te pueden comprar las provincias? En un comercio te pueden empezar a comprar. ¿Por qué no creer en eso? ¿Y por qué meterse en un negocio que te va a quitar todo el tiempo de tu vida? Eso uno tiene que tener cuidado. Pueden ser negocios que te van a bendecir, pero nosotros tenemos que administrar, nosotros darle el tiempo. Y cuando hacemos nosotros un trabajo, no entregar una chanchada, hermano, hacer bien el trabajo. Bien el trabajo. Miren este barbijo, qué bonito que está. Qué bonito que está. Por dentro y por fuera, bien prolijo. No tiene detalles. Está muy bonito. O sea, hay diseños. Póngase a vender esto por internet. Haga una plataforma bonita. Si ustedes no saben, busquen a alguien que le haga. ¿Cómo hacer? ¿Cómo meterse? No quedarse con eso. Sí, pero ¿y cómo me van a hacer transferencia? Aprenda cómo le van a hacer una transferencia. Aprenda. Con todo el tema de la pandemia hay necesidades terribles que hay. Donde todos están aprovechando de ¿qué? Los que no tienen a Dios, de robar. De hacer que un producto que vale 200 pesos lo vendan en ¿cuánto? 2.000, 3.000 pesos. Entonces, ¿por qué? Porque hasta que no haya un justo allí vendiendo, se va a seguir robando. Entonces, ¿por qué no crear del mismo producto que ya está hecho, ponerse la plataforma y ofrecer al mercado un producto que te sale 200 pesos, que te da una retribución de 100 pesos, y a la persona que está ahí sucia vendiendo el mismo producto a 2.500 pesos? Es una forma, una idea. Pero tenemos que entender que estamos en el tiempo de las transferencias. Dios va a transferir riquezas. Por eso es importante comenzar a tener números de cuentas bancarias. Números de cuentas bancarias y comenzar a inscribirse a bancos electrónicos. Porque usted no sabe el día, el momento, la hora, pero cuando Dios dispare una transferencia se la va a disparar. ¿Me entiende? Y se la va a soltar. Recuerdo el hermano Adrián, cuando el hermano Adrián, justo ayer me saludaba, el hermano Adrián cuando sembró sus sillas, que eran esas sillas para el ministerio, cuando nosotros empezamos, que esas sillas están en la casa de Jonathan, esas sillas eran algo de 5.000 pesos, creo que salió. Y cuando nosotros estamos en el momento de la reunión, el Señor me mostró tarjetas, plásticos, y no se me ocurrió otra cosa que orar por los plásticos, porque el Señor me mostró eso nada más. Vi eso y llamé. El hermano le fueron depositados los 5.000 pesos que él había puesto. Él llama a la empresa porque él ya había cobrado todo y habla que él recibió 5.000 pesos, que en ese tiempo era plata. Estamos hablando de 12 años. Era plata 5.000 pesos. Que se había equivocado la empresa, que le habían dado un dinero que no le correspondía. Y la persona le dice: mira, el dinero que te depositaron, no tengo la idea por qué te lo depositaron, pero es tuyo. La empresa no se equivocó. Y fue la noche anterior cuando nosotros ungimos allí, que fue también esa noche que vino una persona que vino con cáncer, la Gaby. Ella iba a hacerse operar ya la tercera o cuarta vez, pero los médicos la habían desahuciado y fue un momento de unción. Me acuerdo que ella llegó y se desplomó, no sé si se acuerdan, cayó desplomada. Ella tiene toda la marca desde acá hasta acá, Gaby, y fue sana. O sea, Dios quiere hacer cosas poderosas en la iglesia, pero es el cuerpo que se tiene que mover. Somos la iglesia de Cristo que nos tenemos que mover. Hay muchas cosas, estamos llorando por nada, estamos criticando por nada, nos estamos molestando por nada. ¿Por qué? Porque dejamos que la pereza opera, y la pereza es no hacer nada. Tenemos que hacer cosas. Hay madres que le gustan mucho
los bebés que les gustan mucho los niños y que tienen ideas muy creativas, muy dinámicas, ¿por qué no empezar a diseñar y a plasmarlo, a ponerlo en papel y en hoja, a crear algo, ponerlo y comenzar a hacer? Lo que pasa es que a veces nosotros lo chiquito no lo valoramos, queremos muchas cosas grandes. Si nosotros le somos fieles en lo chiquito, el Señor nos va a bendecir en cosas grandes. Puede que una no te funcione, 2, 3 no te funcione, pero un día, la tercera o la cuarta, le vas a pegar tan bien que te vas a disparar en tanta velocidad y en tanta bendición que vas a prosperar, porque Dios está contigo y Dios ve los intentos tuyos, aunque estés padeciendo, aunque estés sufriendo, aunque te esté costando, pero tú confías en el Señor va a soltar, porque si Él mismo le da a las aves, a las aves que no hilan, no tejen, no hacen absolutamente nada, pero se encarga de darles el alimento, de guardarlas y tenerles en los momentos de tempestad y dificultad, los tiene guardaditos, los tiene cuidados. Cuánto más nosotros que somos sus hijos va a bendecir y va a prosperar nuestras vidas. Animémonos. Gloria a Dios. Anímese. Gracias, Jesús. Póngase de pie. Gloria a Dios. Acá llega la otra modista. La modista ya bajó el cambio ya. Pero Dios quiere prosperarnos. Amén. Entonces guardemos nuestro corazón. Guardemos nuestro corazón en este tiempo. Guardemos nuestro corazón. Gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí? Diga conmigo: Padre, en esta mañana te ruego que tengas piedad y misericordia de mi vida. Te pido perdón por dudar, por pensar, Señor, que soy débil, por pensar, Señor, que yo no soy la persona escogida, por pensar, Señor, que el crecimiento le queda a otro, que las oportunidades son para otros. Te pido perdón en esta mañana. Yo renuncio al espíritu de miseria, al espíritu de pobreza, al espíritu de fracaso. En el nombre de Jesús, no tiene arte ni parte. Señor, declaro que mi corazón, que mi mente se libera, Señor, de estar queriendo retener lo que es tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdame a serte fiel, a ser obediente, a ser entendido de los principios que tú soltaste para mí, ser bendición, para mis hijos, ser bendición y no maldición. En este día, en esta mañana, me ordeno y ordeno mi casa, quitando toda duda, quitando todo miedo y todo temor. Recibo tu revelación y declaro que mi corazón se va a dimensionar. Por tanto, Señor, mi relación personal contigo aumentará y contrarrestará todas las operaciones que han impedido el yo ser prosperado, el yo ser bendecido. En el nombre de Jesús, así como declaró el apóstol Pablo al hijo Timoteo: amado, yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. Así es con mi vida. En esta mañana entro en una nueva dimensión, una unción que pudre todo yugo de pobreza, de miseria, de escasez. Ya no voy a mirar la escasez, no voy a mirar la necesidad. Voy a llamar las cosas que no son como si fuesen. Le voy a hablar a lo que está faltando. Que en el nombre de Jesús comience a la existencia. Comience a la existencia. Ahora, ahora, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de pobreza, todo espíritu de miseria. Reprendo y echo fuera el espíritu mamón. Sale ahora de mis generaciones.
Sale ahora de mis decisiones. Ahora mismo. Sale ahora de mis pensamientos. En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Y recibo la bendición y no la maldición. Y recibo la bendición y no la maldición. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria. Aleluya. Abrace a Dios. Dele gloria a Dios. Abrácese de sus promesas. Viene un tiempo nuevo que ya está elaborado, edificado por el Padre. En el nombre de Jesús. Usted es la generación que fue llamada por Dios. Cada uno de nosotros. Porque Dios nos ha dado respuestas para estos días. Usted va a ser la respuesta para muchos. No ponga en duda eso. Reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Dimensiónese. Glorifique a Dios por esto. Dios nos trajo a esta generación para ser personas grandes. Presentó este mensaje Ministerios Vida y Paz para las Naciones, ubicado en Mendoza y Zapag, lote 3. Para más información, escríbanos a nuestro correo electrónico fuegorincondls@hotmail.com.ar. Hasta la próxima y muchas bendiciones.